La importancia de la mejora continua. La mejora continua es, hermanos, es una filosofía, es un proceso que han venido adoptando. Primero, esto ha sido el resultado de muchos análisis. Y el resultado primeramente recordémonos que estamos en una sociedad altamente competitiva, en donde el mundo se pobló totalmente, en donde la competencia ha llegado no solamente a un nivel local, sino que a estas alturas la competencia y la rivalidad es a nivel mundial. Y el resultado de esta situación nos ha llevado a la humanidad a realmente a ser competitivos. Ahora, la mejora continua viene apareciendo como un análisis y como un resultado de aquellos que en esta carrera y en esta competencia quedan estancados y quedan primeramente estancados y en segundo lugar quedan sin resultados. Estancados y sin resultados en un mundo totalmente competitivo. Entonces es a partir de este momento en donde surgen estos procesos para poder levantar a los estancados y para poder darle vida a aquellos que están sin resultados. Ahora, es acá en donde podemos apreciar, en donde países como Alemania, países como Israel y países como Japón, tres ejemplos grandes a nivel mundial, en donde cada uno de ellos ha venido desempeñándose de la mejor manera, no así otros como potencias mundiales, como otras potencias mundiales, porque ya tienen mucho tiempo de existir y de estar siendo desarrollados. Pero en estos tres casos vemos cómo estos tres países han sido golpeados, devastados por guerras. Por ejemplo, Japón fue golpeado por una Segunda Guerra Mundial hace aproximadamente un promedio de 70 años. Y es impresionante ver los videos, las fotos, cómo este país fue golpeado por dos bombas nucleares, que cada una de ellas mató aproximadamente 100,000 personas instantáneamente. Ahora, al ver cómo estos países han logrado en tan corto tiempo, en 70 años, han podido ser y retomar como una potencia o una de las potencias a nivel mundial, porque es acá en donde aparecen muchas paradigmas que son como conceptos que nosotros tenemos, que para poder tener riqueza se necesita bastante territorio. Y ese es como un paradigma que mucha gente y muchos países lo tienen también, que para poder ser un país rico se necesita tener mucho territorio. Entonces, estos países que le menciono vienen a votar esos paradigmas. Japón tiene el mismo dinero que Estados Unidos o que Inglaterra y es una isla. Entonces, ahí usted puede ver que es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos. Israel tiene suficiente dinero o igual o en la misma porción, proporcionalidad que cualquier país como Rusia o país como que es tan grande como Estados Unidos o un país gigantesco. Entonces esos paradigmas que se manejan no son reales y lo ejemplificamos como un Japón que es una isla
y estamos hablando de una quinta potencia a nivel mundial, económicamente hablando, militarmente, etc. Entonces, es acá en donde estos países han venido adoptando estos procesos producto de su rezago, producto de sus fracasos, de sus golpes y producto de sus estancamientos. Es acá en donde vemos que países como Japón, a partir de esta Segunda Guerra Mundial, empiezan a levantarse. Y empiezan a levantarse bajo estos conceptos de la mejora continua. Y que lo que establece la mejora continua es el poder incrementar el uso de los recursos. Lo que establece es poder darle una calidad para poder ser competitivos, para poder ser productivos, para poder ser eficientes y para poder ser innovadores. Entonces, cuando analizamos estos casos, yo me recuerdo hace algunos años, un promedio de unos 10 años, el canal 10, Televisión Nacional, tenía algunos documentales donde salían todos los domingos el ejemplo de Japón, cómo iban entrevistando cada una de las empresas que ellos habían tenido. Ahí aparecía la Subaru, la Toyota, Mazda, cómo habían iniciado, y llamaba la atención, daban todo el desarrollo, cómo estas empresas habían alcanzado ese éxito. Ahora, todo esto no se ha podido llegar a estos niveles de progreso, de desarrollo, de innovación. No se ha podido llegar sin la mejora continua, que lo que establece es una mejora en ser eficientes, competitivos e innovadores. Ahora, cabe aclarar que podríamos analizar, por ejemplo, en algunas ocasiones, yo lo he mencionado, si usted recordará, hace algunos años, los carros en sus iniciales venían sin equipaje alguno. Pero a medida que esta filosofía se fue implementando, usted va viendo cómo una marca saca una mejora y no tarda el siguiente modelo en traer esas mejoras. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hace algunos años, por ejemplo, la marca Volvo en Suecia se inventó ponerle los cinturones a los carros. Solo ellos se habían inventado eso, nadie más, ningún carro tenía cinturones. Pero fueron ellos los que en una mejora continua y en una innovación le pusieron cinturones a los vehículos. Pero ahora eso es tan normal que todos lo traen. Pero eso no puede ser sin una mejora continua. Ahora todo lo traen, todas las marcas, por cualquiera que sea. Pero nosotros lo vemos como normal, pero no es normal sin implementar esta filosofía. Ahora, al analizar todos estos casos de países, de situaciones que se han dado, que en tan corto tiempo han alcanzado muchos triunfos en sus áreas, en sus mundos, en sus países, sin duda, esto podemos revisar nuestros casos, revisar nuestras áreas. Ahora, y una de las razones por las cuales aparecen estas situaciones, yo mencionaba al principio, es producto de un estancamiento. Ellos se dieron cuenta de que estaban estancados. Ellos se dieron cuenta de que no podían avanzar. Y en esa idea es donde aparece esta mejora continua. Ahora, esta mejora continua no puede aparecer cuando yo me las puedo todas. Esta mejora continua no puede aparecer cuando yo las sé todas. En la palabra del Señor,
hay un versículo donde establece, en Oseas menciona, que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el Señor establece en su palabra esta idea y este versículo pensando que las personas estamos conscientes de eso. Por ejemplo, cuando se establece que mi pueblo establece por falta de conocimiento, hay que establecer algo. Por eso le menciono. No se puede tener falta de conocimiento. O sea, ¿en qué momento se llega? Se lo voy a explicar así. ¿En qué momento nosotros llegamos a la falta de conocimiento? Cuando la Biblia establece, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hay que definir algo. Hay que definir algo. Y lo que hay que definir es que si yo vengo y les pregunto a usted, hermano, ¿usted se considera ignorante? Aquí la mayoría me van a levantar la mano y me van a decir, no, yo ni me diga eso me ofende, hermano. Vuelvo a repetirlo. Si yo vengo y hacemos una encuesta y yo voy preguntando uno por uno y le digo, hermano, ¿usted se considera ignorante? La mayoría de los que estamos acá vamos a decir, hermano, usted me ofende cuando me dice eso. Exacto, nos ofendemos porque no nos consideramos ignorantes. Y por eso es que establece en la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, ¿por qué establece la Biblia ese versículo así? O sea, si cuando le preguntamos a la humanidad, cuando le preguntamos a la sociedad, cuando le preguntamos a los salvadoreños, cuando le preguntamos a los chapines, dicen que ellos saben, pues. O sea que cuando le preguntamos a la gente sabe. Entonces, ¿por qué es que el pueblo perece por falta de conocimiento? Porque hay una situación interna en el ser humano, para que lo entendamos así. El ser humano tiene una debilidad. Y una de las debilidades que nosotros tenemos como seres humanos todos sobre la faz de la tierra, no importando la nacionalidad, es de que nuestra mente nos autoengaña. ¿Entendió eso? Nuestra mente nos autoengaña. Entonces, nuestra mente nos autoengaña y nos dice que nosotros ya sabemos de determinadas cosas. Entonces, cuando yo establezco que ya sé sobre determinadas cosas, entonces me cierro y pienso que ya no soy ignorante. Entonces, cuando yo pienso que ya no soy ignorante, entonces a partir de ese momento, entonces se cierra mi mente y no deja entrar nada. Y entonces, como no deja entrar nada, por eso es que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿cómo va a ser que perece por falta de conocimiento si tanta biblioteca, si ahora tenemos el internet, si ahora tenemos la Biblia, si ahora ¿cómo es posible esto? Pues en este mundo de tanto conocimiento. Esto es posible por esto que le menciono, porque una de las debilidades del ser humano es que creemos que nosotros sabemos las cosas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Entonces, partiendo de esta idea, si usted no se entiende a usted mismo, si nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, entonces esa es la respuesta a nuestro estancamiento. Esa es la respuesta a nuestro estancamiento. Esa es la respuesta por qué pasan los años, por qué pasan las décadas, por qué pasan los siglos y seguiremos igual y nos moriremos igual. ¿Cómo es posible que este país de 19, eran 21,000 kilómetros cuadrados este país y los hondureños nos quitaron 2,000, tenemos 19,000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo es posible que este país con 19,000 kilómetros cuadrados
¿Vamos a celebrar cuántos años de independencia ahorita en septiembre? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años, hermano? 200 años. 198. 198 años de independencia y este país está peor de que cuando estábamos con los españoles. O sea, póngase a pensar, han pasado 198 años y este país está peor, estamos mejor como cuando estábamos con los españoles, pues. Aunque usted no diga amén. 198 países de independencia, ¿de qué? Entonces la conclusión es que algo anda mal. Algo anda mal. Algo anda mal. Y lo que anda mal es sencillo. Es fácil. No aceptamos sugerencias. No aceptamos críticas. No aceptamos nada de nadie. Porque creemos que no somos ignorantes. Por eso dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No porque no existe la Biblia, no porque no existe el internet, no porque no existen bibliotecas, no porque no existen libros, no porque no hay gente sabia, no, porque cada uno se ha cerrado en su idea y no deja entrar nada. Nada. Y como les mencionaba, uno de los problemas de nuestra mente es un defecto de fábrica que traemos, que pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que lo sabemos todo. Y si no, pregúntese a usted mismo. ¿Usted piensa? Si usted, pregúntese a usted mismo. Si en alguna vez usted piensa saberlo todo. Muchas veces pasa eso por nuestra mente. Y no solamente eso, sino que actuamos así. ¿Pero por qué actuamos así? Porque, por eso le menciono, esa es una debilidad de nuestra mente. Entonces, cuando uno conoce cómo funciona la mente del ser humano, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona nuestra mente, entonces ahora entendemos por qué dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, si en todos tiempos han existido las bibliotecas, si en todo tiempo ha existido la gente sabia, en todo tiempo han existido los asesores, en todo tiempo han existido los libros, en todo tiempo han existido los papiros. O sea, en todas las escenas, en todas las civilizaciones existió el conocimiento. Pero ¿por qué mi pueblo perece por falta de conocimiento? Perece porque creen que la saben todas. Creen que nadie les puede enseñar. Se cree que yo lo sé todo. Y como lo sé todo, entonces no soy ignorante. Y como lo sé todo, entonces yo puedo y creo que las cosas se hacen así. Ahora, leíamos acá en estos versículos que dice, el versículo número 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, dice. El que reprende al impío se atrae mancha. En otras palabras, cuando hay una persona que se da cuenta que hay algo que nosotros estamos haciendo mal y nos corrige, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando encontramos personas que ven que las cosas las estamos haciendo mal y nos corrigen? Nos acarreamos que nos insulten. Nos acarreamos que nos insulten. ¿Por qué caen tan mal los padres a los hijos? ¿Por qué caen tan mal los padres a los hijos? ¿Por qué razón? Porque el padre de familia tiene un patrón
cómo las cosas se hacen bien en determinados temas. Entonces, cuando ve que su hijo las está haciendo mal, entonces parte de las responsabilidades y las atribuciones del padre de familia está el corregir. Esto no se hace así, sino que se hace así. Pero eso acarrea, no solamente lo que dice acá, acarrea que los hijos insulten a sus padres. Y si no, usted pregúntese cuántas veces usted ha insultado a sus padres. ¿Cuántas veces usted insultó a sus padres? ¿Por qué? Porque lo corrigieron. ¿Cuántas veces usted insultó a sus padres porque lo corrigieron? ¿Cuántas veces? Pregúntese. Ahora, y eso es lo que dice la Biblia acá. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Se acarrea que lo insulten. Pero es acá en donde usted tiene que entender y tenemos que entender de que no hay otra forma. No existe otra fórmula mágica. Dice este mismo versículo, el que reprende al impío se atrae mancha. Si reprendes a los malvados, vas a ganar el desprecio de ellos. Y eso es lo que sucede. Por eso es que si usted hace una encuesta con sus hijos y usted le pregunta a sus hijos cuáles son una de las peores cosas o de las cosas que más te molestan de mí como tu padre, le van a decir, una de las peores cosas que más me molesta es que me corrijas. Y es ahí en donde viene aquella idea del joven. ¿Cuál idea? La idea de que cuando la persona tenga su propio DUI, se pueda ir de la casa y se pueda ir con el único objetivo de que no haya nadie que lo corrija. Y si usted le pregunta a muchas jovencitas y a muchos jóvenes, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo por el cual se fueron de sus casas? No fue porque amaban a ese peludo, no fue porque querían a esa persona, sino sencillamente porque sus padres eran despreciables para ella o para él. Y como eran tan despreciables y ese desprecio, sus padres se lo habían ganado porque vivían corrigiendo. Los padres se ganaron el desprecio. Entonces llegan a una edad en donde la joven dice, ya no aguanto. Entonces me voy. Pero el motivo no es que ama al otro, que ama a la persona, sino que desprecia a los padres. Y como los desprecia, producto de su disciplina, de su corregir, entonces se van. Ahora la gente dice, qué bien, dice el joven, qué bueno, salí ganando, las cosas me salieron bien, dice alguien. Alto, las cosas no salieron bien, las cosas no están bien, porque ahí está el versículo en la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, todavía no nos hemos dado cuenta, todavía no te has dado cuenta de que no sabemos nada, todavía no te has dado cuenta de que nuestras mentes están cerradas y no dejan entrar nada. Y mientras no nos demos cuenta que nuestras mentes están cerradas y que no sabemos nada y que somos personas rotundamente ignorantes en un montón de aspectos y en todo, entonces a partir de ese momento, mediante nosotros no nos demos cuenta de esa realidad, va a pasar como este país, que vamos a celebrar 200 años de pobreza, 200 años de esclavitud, de España a
a otro país. 200 años de un país en subdesarrollo. 200 años de 2 millones de salvadoreños en el extranjero. 200 años de calamidad, porque sencillamente no podemos darnos cuenta que necesitamos continuamente que alguien nos esté corrigiendo mañana, tarde y noche para poder salir adelante. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, dice el versículo número 8, y llega a una conclusión. No estés reprendiendo a nadie, dice, no estés corrigiendo a nadie. Primero porque te vas a cachar el desprecio de la persona. Y eso es a lo que llegan muchos padres. Muchos padres lo que llegan y tiran la toalla y dicen, no, este me va a odiar, al rato me mata. Entonces dicen, no, mejor ya no le digo nada. Entonces dice acá el versículo número 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Entonces dice una conclusión, dice, entonces mejor llega a la conclusión, ya no le estés molestando. Date cuenta que ese es un escarnecedor. Date cuenta que ese es un necio. Y entonces como es un necio, ya no lo corrijas, porque lo que vas a ganar es su odio, es su desprecio. Ya no lo corrijas. Dice aquí el versículo. Lo que significa es, ya no lo corrijas. Si ves que se va a matar, decirle que se mate. Así literalmente. Porque incluso si le decís que no se mate, entonces va a decir que estás en contra de él. Ya no lo corrijas. Ya no lo corrijas. Ya, si él quiere, si él quiere hacer lo si él se quiere suicidar en las drogas, que lo haga. Ya no lo corrijas, porque cada vez que lo corrijas te estás ganando el desprecio, dice la Biblia. Pero esta es una condición a la que se llega. Esta es una condición producto que nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo de que no la podemos todas. Entonces dice el padre, no, ya no lo corrijo. Dice la madre, no, ya no lo corrijo. Y dice acá el versículo número 8. Pero si te das cuenta, dice, que si es sabio, porque hay dos calificaciones, la del necio y la del sabio. Pero si te das cuenta que esa persona es sabia, si te das cuenta que esa persona quiere aprender, si te das cuenta que esa persona pregunta, si te das cuenta que esa persona sabe que no sabe nada, entonces corrígelo. Porque cuando lo corrijas, esa persona te va a amar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Voy a usar esta frase. Debemos estar conscientes de nuestra ignorancia. Cuando yo estoy consciente de mi ignorancia, entonces voy a poder salir del estancamiento. Cuando yo estoy consciente de mi ignorancia, voy a poder salir del estancamiento. No hay otra forma. No hay otra forma. Ese es un estado al que se llega. Y ese es el estado que en la Biblia menciona que el ser humano se debe de mantener. La conciencia de la ignorancia. Entonces cuando yo estoy consciente que no sé. Y si sé, no sé. Y si he leído, no sé. Y si puedo varios idiomas, tampoco puedo. Y si tengo varios títulos, también yo no puedo.
Estar consciente de nuestra ignorancia. Cuando yo estoy consciente de mi ignorancia, entonces en 20 años, en 30 años te vas a levantar. Vas a darle un fuerte aplauso después al Señor. Los japoneses se dieron cuenta de su ignorancia, que estaban fracasados, golpeados por 2 bombas, en la pobreza. Y empezaron a trazarse cómo levantarse porque estaban estancados. Alemania, con esa guerra mundial. Cuando yo estoy consciente de mi ignorancia, entonces a partir de ese momento yo me voy a levantar. Y te vas a levantar. Mire, hay algo tan sencillo esta tarde. Cuando uno se da cuenta, fíjate, le voy a contar esto. En 1989, hasta 1989, en este país, teníamos un sistema económico neoliberal, que eso es lo que significa es que todos los productos que salen fuera de todos los productos que vienen importados salen más caros que los nacionales. Eso es lo que significa. Hasta 1989. Países como México tienen ese mismo modelo todavía. Tienen ese mismo modelo económico. Pero a partir de 1989 acá se instaura un modelo neoliberal, se le llama. Que lo que establece ese modelo es competencia a diestra y siniestra y que los productos que vienen de afuera salgan más baratos que los productos que se producen en El Salvador. Pero le voy a decir esto, la idea era muy buena. Ahora, ¿de dónde viene esa idea? Esa idea viene porque países como Taiwán, países como China, en 1960 implementaron esos modelos. Ese modelo que le estoy mencionando. Y la idea de ese implementar, ¿cuál era? La idea era de que el empresario nacional tuviera competencia no solamente de El Salvador, sino que tuviera una competencia a nivel mundial. A nivel mundial. Y que usted pudiera, porque aquí solo estábamos acostumbrados a vender en base a las mismas cosas de acá. Entonces, éramos, como dicen, el alcalde en el pueblo de los ciegos, el ciego es el que triunfa. Entonces, la idea de esto era de meternos competencia a nivel nacional y que ya los empresarios nacionales no solo compitieran con salvadoreños, sino que compitieran a nivel mundial, con productos extranjeros. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue de que no hubo una humildad de este país. Porque países como Taiwán, para que usted tenga una idea, no tienen fronteras. O sea, usted puede vender todo lo que usted quiera a Taiwán y a China. Ellos no le tienen miedo a ningún país. A ninguno. Si usted da barato, ellos tienen otras estrategias. Ellos no le tienen miedo a nadie. Y ellos lo implementaron eso en 1960, para que usted tenga una idea. Entonces, los tigres asiáticos, que son todos esos países, por esa razón es que ellos se dan duro con Estados Unidos, con Rusia, con Taiwán, con no, el empresariado de ellos no le tiene miedo a ningún país.
que por barato, que por cerca. Ellos están en un nivel ya de mejora continua que no le tienen miedo a ningún país. Entonces la idea acá en el país era esa. Era de que acá nosotros llegáramos a ese nivel para que nosotros no le tuviéramos miedo a ningún país, pues. Pero sucedió lo contrario. Como nadie preguntó, como nadie fue humilde en preguntar, entonces eso lo que nos trajo fue una tremenda pobreza aquí en el país. Entonces la poca industria que había cerró y quebró porque no se pudo competir con los grandes competidores a nivel mundial, los grandes tigres asiáticos. Yo le voy a decir esto: si usted y yo no aplicamos la mejora continua, vamos a morir estancados, literalmente. Literalmente. Algo está haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. No puede ser que usted ya llegó a los 40 años, ya llegó a los 50 años y usted no ha avanzado en nada, en ninguna área de su vida. Algo está haciendo mal. Va a llegar a los 60, va a llegar a los 70 y va a llegar frustrado. Va a llegar derrotado, va a llegar atribulado. Pero el objetivo de Dios no es ese. Si la misma Biblia lo establece, que la luz, dice que el creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. O sea, es una mejora continua, es un progreso continuo. Entonces yo soy de la idea de que nadie debería de estarnos corrigiendo, sino nosotros mismos, decir, ¿a dónde me equivoqué? Corríjame. El esposo debería decirle a la esposa: mi amor, decime todas las cosas que he hecho mal durante estos 10 años, apuntámelas, por favor, apuntámelas. Ya no quiero ser el mismo ogro de siempre, apuntámelas. La esposa debería decirle al esposo, tener ese nivel. Mi amor, ¿cuáles han sido? Yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, ya no puedo ser igual. Decime, apuntame 3 cosas, 4 cosas. Y voy a empezar con una, voy a empezar con 2. Decime 2 cosas. Yo lo he dicho siempre. Pregúntele a su esposa o a su esposo, ¿se volvería a casar con usted? Si naciera otra vez, ¿se volvería a casar con usted? Pregúntele. Y dígale, séme sincera. Es que la verdad duele. La verdad duele. El problema es que si no nos damos cuenta de la realidad, entonces nosotros nos vamos a morir engañados. Vas a llegar a los 60 pensando que te querían. Vas a llegar a los 70 pensando de que eras un matrimonio re feliz. Mucha gente no se divorcia porque es adulterio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosas estoy haciendo mal? Es que nadie tiene, ya cuando alguien nos corrige, ya es tarde, ya es tarde. Somos nosotros los que deberíamos de decir, mire, ¿qué hice mal? Dígame, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Entonces, cuando nosotros escuchemos eso, las apuntemos y nos demos cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo mal, entonces el carro que está estancado va a empezar a moverse. El carro que está empantanado va a empezar a moverse. Sencillamente porque nos hemos dado cuenta que no lo sabíamos todo y que no éramos lo que nosotros pensábamos. Y dice acá el versículo número 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Es que los sabios buscan la sabiduría. La persona sabia
busca la sabiduría, busca y dígale, mire, corríjame. Mire, cuando uno ve esto, vaya donde su jefe. Vaya donde su jefe y dígale, mire, ¿qué estoy haciendo mal? Corríjame. Vaya donde su hijo y dígale, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Corríjame. ¿Qué cosas hice mal? Y le van a decir varias cosas. Y es ahí en donde uno, al establecer esa realidad, nos vamos a dar cuenta de una realidad. Y puede ser que en esa realidad que nos demos cuenta, como lo hicieron los japoneses, que estaban quebrados, entonces usted pueda resurgir. El pastor tiene una frase muy común en el área de los negocios. Y dice él, no hay negocio que no funcione. No hay negocio que no funcione. No existe, no ha nacido un negocio que no funcione. ¿Entendió eso? No existe un negocio que no funcione. Todos funcionan. Todos. Somos nosotros los que no funcionamos. No es el negocio el que no funciona. Fuiste vos el que no funcionaste. Fueron tus actitudes. Fue tu falta de mejora continua. Te diste cuenta demasiado tarde de las cosas que tenías que mejorar. Y por eso quebraste. Entonces eso es muy cierto. Eso es muy cierto. No hay negocio que no funcione. Somos nosotros los que no funcionamos. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, cuando se da cuenta de que, se lo voy a poner así en otras palabras, no hay vida que no funcione. No puede ser que usted llegue a los 60 años estancado. No puede ser que usted llegue a los 60 años sin haber cumplido sus metas en todas las áreas de su vida. No puede ser. Hubo algo, hubieron actitudes que hicieron que usted llegara a los 60 amargado, frustrado y golpeado porque no se dio cuenta antes que tenía que mejorar. Corrige al sabio y te va a amar. ¿Será que nosotros no nos cerramos y no nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar? Y dice acá el versículo número 9, y con esto terminamos: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Termino con un ejemplo bíblico. Cuando vino Jesucristo, había una secta bastante fuerte que eran los fariseos. Los fariseos cuando iniciaron eran muy buenos. O sea, no eran los fariseos, pues, o sea, en el sentido de que no estaban en esos niveles de religiosidad. El movimiento al inicio fue muy bueno, pero ya cuando vino Cristo ya estaba deformado totalmente. Qué oportunidad la que tuvieron, vea. Ya le entendió por qué. La oportunidad era bien sencilla. Ellos creían que sabían. Ellos creían que sabían. Ellos pensaban que no eran ignorantes. Entonces, como ellos pensaban que no eran ignorantes, entonces, ¿qué hicieron? Cuando vino Cristo lo mataron. Y tuvieron la oportunidad. Si ellos hubieran tenido la filosofía japonesa, la filosofía alemana, la filosofía de la mejora continua, era de haber llamado al Señor y sentarlo. Y decirle: Señor, nosotros somos los religiosos de este tiempo. O sea, en otras palabras, nosotros somos los pastores, Señor. Nosotros somos los dueños de las iglesias acá. Señor, los que administramos las iglesias, nosotros somos. Y aquí estamos este conjunto de pastores, de sacerdotes, y sentarlo. Necesitamos comer con usted. Díganos, explíquenos. Ya nos dimos cuenta que usted es el maestro. Explíquenos qué cosas estamos haciendo mal.
Si hubieran sido tan humildes de decirle esas palabritas, Señor, ¿qué cosas estamos haciendo mal? Necesitamos corregirlas. Sencillo. Los fariseos no estuvieran donde están ahora. Los fariseos estuvieran en otra posición de mejora continua y no hubieran perecido. Pero ellos creyeron que ya nadie les podía enseñar. Ellos creyeron que ya estaban arriba. Y les aplicó el versículo que dice Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No porque Cristo no estaba ahí, sencillamente porque ellos se habían cerrado y creían que ya lo sabían todo, cuando había que sentarse con el Señor y decirle: corrígenos. ¿Querés que votemos este templo? Lo votamos. ¿Querés que hagamos los cultos parados? Los hacemos parados. Pero decinos cómo lo hacemos. Y si lo hemos estado haciendo mal durante estos 20, 30 años, disculpanos que lo hemos estado haciendo mal porque lo habíamos malentendido las cosas. Pero no. Ellos lo que hicieron fue tramar contra aquel que los corregía. Tramar contra aquel que les decía la verdad. Nunca aplicaron la mejora continua. Esa es la realidad de nuestros pueblos, de nuestras sociedades y de nuestras personas, hermano. Nunca es tarde para iniciar. Lo recomendable es que si algún día tenemos que partir de esta tierra, que el Señor nos halle en esa mejora continua. En todos los aspectos. Dese cuenta ya de las cosas que está haciendo mal. Démonos cuenta ya de las cosas que estamos haciendo mal. Usted se tiene que dar cuenta ya antes que sea tarde. Mire, es triste cuando una persona finaliza sus días y los finaliza frustrados, pensando que el gobierno es el culpable de nuestras frustraciones, pensando que Dios es el culpable de nuestras frustraciones, pensando que la gente es la culpable de nuestras frustraciones. No, somos nosotros los culpables de donde nosotros estamos. No hay otra forma. Hace 3, 4 meses, hace un año, nosotros descubrimos con mi hermano cómo poder bajar 100 libras en 6 meses sin estar enfermo. Fue un descubrimiento enorme, 100 libras en 6 meses. Entonces hay un amigo que si ese está más reventado como estaba yo, entonces le ofrecimos la ayuda. Le ofrecimos la ayuda. Que íbamos a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Lo mismito, ni más ni menos. Y ya pasaron más de 8 meses. ¿Y sabe qué pasó? No quiso. ¿Y sabe por qué no quiso? Porque él piensa que sabe todavía. Es que si usted no se da por vencido, que no sabe, jamás va a poderle dar vuelta a la hoja y va a seguir estancado. Usted tiene que darse cuenta que no sabe nada. Que sea el 1%, nada. Y se lo ofrecimos: mira, vamos a dedicar 4 meses de nuestra vida y vamos a hacer lo mismo con vos para que vos también lo hagas. No quiso. No, dijo, yo lo voy a hacer así. Y sin duda esa persona, y como muchas otras, estarán frustradas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que uno no sabe nada, en nada. En el área económica, pregunte, hermano. Se dice que una persona
normal, se lo voy a decir así, una persona normal, lee 12 libros en el año, normal. 12 libros, no le estoy hablando, no lo espiritualice, no me esté hablando de la Biblia, no estoy hablando de la Biblia. 12 libros en el año. $12 libros en el año. ¿Cuántos libros usted ha leído en sus 40 años? Dígame. Imagínense qué grave. No leemos la Biblia, no leemos libros, no nos nutrimos y todavía estamos tan enfermos que creemos que sabemos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Grave la situación. Es que es claro, por eso es que dice el Señor. ¿Y por qué no lee usted libros? Porque cree que sabe, cree que las puede. Sencillo, no, a mí para qué me va a enseñar, no, y esto no. Si tú no te das cuenta la condición, vas a llegar frustrado y Dios no quiere eso. Siempre el objetivo de Dios es tener hijos bendecidos, exitosos, triunfantes, victoriosos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cerremos nuestros ojos esta tarde.